Este estilo de videos me están gustando bastante y como la parte 1 para mi sorpresa les gustó mucho, les traigo la parte 2. Es para verlo tranquilo, fumándose un faso. Para este video hice otro listado de películas que dan cagazo, o al menos a mí, pero recuerden que esto dependiendo del horario al que mires la película y en el contexto, o sea, no es lo mismo mirar la película, como lo dije en el anterior video, con toda tu familia en la cocina, con todas las luces prendidas a las 3 de la tarde, tremendo putañero, que mirarlo solo a la noche en la madrugada con auriculares si es posible y a oscuras, ¿no? Obviamente cambia la situación y posiblemente te asustes muchísimo más. ¡Concha de tu madre! Así que nada, tómenlo dependiendo del contexto y la edad también importa, ¿no? Si sos más chico por ahí te dan más cagazos, si tenés 40 años y literalmente fuiste a la guerra, posiblemente no te dé tanto miedo. Puta, qué rico, Para esto dividí los listados en 3 partes. Películas que vi y son una mierda, según yo. Películas buenas, pero muy conocidas. Estas son películas que posiblemente todos hayan visto o escuchado alguna vez. Un ejemplo de esto es el video anterior en el cual puse a It, que es una película muy conocida y me parece que está buena. Y por último, mi parte preferida, películas buenas pero poco conocidas. Las menos conocidas o poco conocidas que posiblemente no hayas visto o escuchado nunca, o al menos alguna de estas seguramente nunca viste. Así que nada, vamos a arrancar. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Pero antes les paso a recordar que abrí hace poco mi tienda de relojes económicos y muy facheros, que literalmente anuncié en el anterior video de esta tienda y ya se llevaron la mitad del stock. Así que les dejo en la descripción el enlace de Keishi Urban, que es mi tienda personal. Te hacen envíos a todo el país por correo argentino, así que si vivís en Ushuaia y tenés un pingüino de vecino, no te preocupes que igual te llega. Los precios son tan baratos por ser el inicio de la tienda, ya que la lancé hace poco. Decidí ponerlo a ese precio porque aparte la única publicidad que hice fue en este canal de YouTube. Entonces lo que van a comprar los relojes son ustedes, por eso lo puse a ese precio tan económico. Ya que varios me han preguntado por qué son tan baratos, los precios son absurdos, literal. O sea, mira esto, boludo, te compras ni un Fernet con esto. Puse como método de pago Mercado Pago, porque sí, la web la desarrollé yo, ya que soy desarrollador de software. Aquel que me sigue en Instagram sabe que soy desarrollador web. Así que agregué para más seguridad Mercado Pago y bueno, podés elegir tarjeta de débito, tarjeta de crédito, la saldo que tengas en la cuenta, lo que quieras sin preocuparte por tus datos ni pelotudeces, porque bueno, Mercado Pago es lo más seguro que existe, al menos acá en Argentina. Así que bueno, nada, les dejo acá algunos diseños, la verdad que están muy facheros, que todavía quedan en stock. No sé cuánto van a durar, como les digo, porque traje un stock muy limitado y estos son los que quedan por ahora. El paquete te va a llegar a mi nombre, como a estos muchachos que están por acá, el cual son pedidos que ya hice. Así que nada, ya saben, muchachos, gracias por escuchar y vamos a arrancar con esto. Bueno, estas son las películas que vi y según yo son una mierda. Esto obviamente es una opinión mía, pero no del todo una mierda. El listado es como de películas que no me terminaron de convencer de las que vi, sí, por X razones mías propias, Nosotros, bueno, en esta seguro me puteen porque a mucha gente esta le gustó y a mí no me gustó. No sé si es por la trama, ya que la película está buena y está muy bien lograda, pero la trama no me termina de convencer. Es como que aparte de ser un terror psicológico, que bueno, a mí de por sí el terror psicológico no me gusta, la película trata sobre una familia que es acechada por dobles exactos de ellos, con bueno, la intención de hacerlos cagar, ¿no? O lo matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran. No sé, a mí personalmente no me gustó. La película le fue muy bien y a mucha gente le gustó, así que ahí la dejo. Incendiar nuestra casa. ¿Qué te reís, hija de puta? El exorcista del Papa, película muy pero muy mal hecha. Creo que la idea está muy buena, ya que siempre que haces una película sobre exorcismo podés robar con el propio nombre, no seas hijo de puta. La trama sigue a un exorcista del Vaticano que descubre una conspiración satánica dentro de la iglesia mientras se intenta salvar a un joven poseído. La idea de que un demonio se te meta en el cuerpo siempre que no sea por el culo da miedo. No entiendo de qué forma podés hacer mal esto. Pero bueno, esta película sencillamente a mí no me dio miedo. La película es literalmente de terror malo. Parece un terror barato. Parece una película de bajo presupuesto. La parte en que la que poseen al pibe me parece malísima. El efecto de que le metieron en los ojos parece un reptil, no más que una posición. No, horrible, no me gustó nada. Terrible cagada, no la miren. ¿Qué carajo es esto? Bueno, Horacio. Ya está. Yo te Y me digo- voy a la mierda. Paranormal Activity, películas clásicas y ultra mega explotadas de cámara en mano, simplemente no me gustaron porque a mí personalmente el aura que transmite la película no me gusta, no me parece buena. La primera y la más conocida se trata de una pareja que empiezan a grabar su casa con cámaras porque sienten que una presencia los está mirando, bla bla bla, típica película paranormal de una casa embrujada, ¿no? La parte final me parece perturbadora, hasta ahí nomás, la verdad. Cuando era chico me daba miedo, ahora realmente hay poco y nada, viste, qué sé yo.
Gracias por amarme. Silent Hill. Esta película la pongo acá porque la vi hace poco y me pareció mala en cuanto a la trama, actuación y los efectos especiales. Pero cuando era chico me acuerdo haberla visto y que me dio tremendo cagazo. Si jugaste al juego seguramente ya sabes de qué se trata, pero si no te lo explico. Se trata de una madre que va a buscar a su hija desaparecida en un pueblo maldito y cubierto de niebla, que cuando anochece el pueblo se transforma y literalmente que parece el conurbano de acá de Buenos Aires y empiezan a aparecer monstruos horribles que si no estás adentro de una iglesia se pudre todo básicamente. Te vienen a buscar y sos boleta. No sé, zafa. Si no tenés nada que mirar va como trompada. Den like, señores. Lo único que hay que hacer acá es dar like. Nadie te salvará. Esta película, a diferencia de las otras de este listado, sí me gustó. Pero bueno, el final no lo entendí muy bien, así que por eso lo dejo acá. Se me ocurren muy pocos cierres para esta película, o ninguno prácticamente, la verdad, así que los entiendo, pero qué sé yo, es una película muy falopa. Es una película sobre una chica que está solitaria, que enfrenta una invasión alienígena sin poder contar con ayuda, nada, y se tiene que arreglar sola mientras intenta sobrevivir en una casa en el medio del campo. Básicamente es eso, aparecen marcianos, se la quieren llevar. Si te gustan todas las películas así de ovnis, de alienígenas y todo esto, esta película es para vos y te va a encantar. A mí me gustó, pero hasta ahí. Para una tarde al pedo te sirve. ¡Ay, coño de su madre! La Monja 1 y 2. No me gustaron ninguna de las dos. No sé si soy yo, qué mierda, pero sentí vacía estas dos películas. No me gustaron para nada. Se trata de una entidad demoníaca que está en forma de monja, que acecha a los religiosos de un monasterio. Y bueno, es eso, ¿no? Es la misma monja que la del Conjuro. Mamá. ¿Quién es ella? La concha de la loca. Y mirá, que la idea de una monja que está toda endemoniada te persiga ya es una idea que te da cagazo de por sí. Pero no sé qué carajo hicieron, no sé por qué la hicieron de una manera que no me termina de convencer. Solamente rescato los screamers, obviamente, que te dan tremendo susto, pero eso lo podés poner en un video de 10 segundos, no hace falta que lo pongas en una película de 2 horas. No sé, no rescato nada de esta película. La trama me parece malísima, las actuaciones muy forzadas, todo parece apurado. La monja, la verdad que en un momento ya como que decís en qué momento aparece, como que ya querés adivinar en qué momento aparece la monja y no te importa lo que está pasando dentro de la película. No sé, no me gustó. Destino Final. Esta la pongo acá con toda su saga porque hace poco salió una nueva y no me gustó. Se trata de que básicamente un grupo de personas está viviendo una situación y uno de ellos tiene una visión de que todos en un momento van a morir. Entonces evita ese accidente, no muere esa gente y bueno, después la muerte los viene a buscar porque el destino quiere que se mueran porque básicamente se salvaron de un accidente que no se tendrían que haber salvado por la visión que tuvo ese pibe o esa piba o lo que sea. La pongo acá porque a mí la idea de las casualidades falopas del destino, de que te quieren matar de las formas más rebuscadas posibles, no me atraen para nada. Por ahí a ustedes les gustó, a mí no me gustó. Yo no sabía que íbamos a caer acá. Tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Esquina Marinink, ahí está, una mierda hasta el nombre. Película muy, pero muy básica. Miré literalmente 30 minutos y la saqué a la mierda. Se trata de dos nenes que se despiertan y descubren que sus padres han desaparecido y que las puertas y las ventanas de su casa se están desvaneciendo lentamente y quedan atrapados en como una especie de pesadilla subreal. A ver, en esta explicación de la trama que acabo de dar parece una película súper épica, pero está toda grabada así. Planos que no llegan a ningún lado, a veces no mirás nada, es una mierda, literal. O sea, no entiendo cómo esta bosta llegó al cine. Literalmente busqué las opiniones de esta película en Google para ver qué decían y dicen esto: la peor película que he visto, un desperdicio total su proyección en el cine. Real la vi con mi novia y estuvo aburridísima. Le pusimos atención y para nada nos gustó. Demasiado relleno, ni siquiera hay una historia entendible. Lo único por la que lo recuerdo es por lo mala que fue. Este literalmente se limitó a decir: no me gustó, es terrible cagada. La cabaña del terror, típica película de cabaña en el bosque, pero con un final recontra falopa, pero muy falopa. Es como cuando le contás una historia de terror a tu primito chiquito, que para que se vaya a dormir, o no sé si de terror, pero le contás una historia y empezás a inventar cualquier boludez que se te ocurra. Bueno, esta película es eso. Se trata de un grupo de amigos que van a una cabaña aislada, donde empiezan a ser cazados por monstruos, sin saber que todo forma parte de un ritual controlado por una organización secreta, que después en el final, en un momento, se meten dentro del lugar donde controlan a los monstruos y literal
final se dan cuenta de que todos están siendo vistos por las cámaras, que no son los únicos pibes que están ahí, que son como una especie de sacrificios, de lo que le ponen ese término. Y bueno, cada uno de los pibes que están encerrados en distintos lugares liberan distintos monstruos dependiendo de lo que les toque. Para que te des una idea, aparece un hombre lobo, un payaso asesino, o sea, cualquier cosa. Me cagué de risa con esto, nada que ver. ¿Por qué hay un unicornio asesino? ¿Qué carajo acabo de ver, boludo? Fui a mi casa para ver esta película que tú me has vendido y no tiene subtítulos y está traducida al español de España, weón. Al español de España, weón. Ya hablando de películas raras, Midsommar, el terror no espera la noche. Literalmente dice así el título porque literal, pero literal, esta película pasa en el día. Todo pasa de día. Película exageradamente lenta y que da miedo, pero es un miedo raro. Más que dar miedo te perturba. A mí no me gustó y hasta la considero sobrevalorada. Mirá lo que te digo. Por ahí a alguno le gustó, a mí me parece entretenida, pero media sufrible. Al menos hasta la mitad. Y encima la película de mierda dura 2 horas y media, boludo. Es larguísima la cagada. Se trata de una pareja que viaja con sus amigos a un festival sueco que parece pacífico y resulta que son tremendos locos. Es un culto recontra macabro y empiezan a pasar cosas turbias, muy turbias, en plena luz del día. Esta literalmente la vi hoy y no me gustó para nada. No es una cagada, estoy seguro de que hay gente que le va a gustar y le gustará y le gustó. Pero bueno, yo no soy esa gente, a mí no me gustó, me aburrió. Me parece una cagada, muy lenta. Y el final es literalmente estos locos bailando, haciendo como una especie de ritual medio... No entiendo bien, pero me causa mucha gracia, boludo, verlos haciendo eso. Mamá, otra película que no me gustó, la vi de chico, la vi hace poco, la vi siempre, la vi desde que salió, cada un año por ahí la veo y no me gusta, me parece una mierda, el fantasma me da risa en vez de darme miedo, no me gustó y Scary Movie le hace parodia y hasta la parodia es mala porque es considerada una de las peores películas de Scary Movie, así que para que se pueden dar una idea más o menos por dónde va la mano. No, cariño, el otro lado. No, seguramente ni siquiera tengo que explicar la trama porque es muy famosa, así que nada, la dejo ahí, no me gustó, una cagada. Lili, no. Es una mujer totalmente desquiciada, una sociópata. Abigail. Esta película salió hace relativamente poco y hasta la mitad es un peliculón. Me encantó. La idea es excelente, pero podrían haberlo hecho mucho mejor. Pero metieron humor idiota, escenas forzadas y ahí es como que se desarma llegando al final. Se trata de un grupo de muchachos que secuestran a una nena, la cual resulta que es una vampira y que básicamente todo es una trampa para que la piba coma, se los morfe a todos. La verdad que la película está buena, la idea está muy buena, pero yo creo que hubiese sido mejor que hubiese metido todo terror. Metieron humor que la verdad no me gustan. Frank, dispárale. No va a matarme. O puede que me equivoque. ¡Qué pelotudez! ¡Qué pelotudez! No sé, el final es literalmente cualquier cosa, es una mierda, pero hasta la mitad de la película yo considero que es disfrutable. Ahí la dejo. No sé, zafó hasta la mitad. De 12 son gol. Bueno, ahora vamos con las películas buenas pero muy conocidas. The Ring, película excelente, icónica del cine de terror. Se trata de una periodista que investiga una cinta maldita que después de verla te llama una nena diciéndote que en 7 días te va a hacer cagar. La parte de la pendeja sale de la tele, cuando la ves por primera vez me parece hermosa, te hace palpitar el asterisco. Salí de acá, puta de mierda, salí de acá. Alien, el octavo pasajero, y Alien Romulus. La primera es perfecta, pero bueno, tiene su parte mala y es que es muy vieja. 1979, o sea, Jesucristo actuó en esta película, boludo. Como que las películas nuevas hacen que esta película tenga como unos efectos muy malos y ya la ves como por lo icónico nomás. Y la nueva es simplemente hermosa. La vi sin ser fan de Alien en general y me encantó. En una parte pensás que la película ya se va a terminar y aparece el bicho este de mierda horrible que a romper las bolas de nuevo. Nada, excelente, la recomiendo muchísimo. Y da miedo, sí, da miedo, está buena. Get Up, o Déjame Salir, de las pocas películas de terror psicológico que me gustaron. Se trata de un joven afroamericano que visita a la familia de su novia blanca y descubre que al final le quieren sacar el cuerpo para meterle el cuerpo de una persona blanca que participó en una encuesta para poder pagar por su cuerpo. Al final terminás muy satisfecho de ver la película porque el chabón hace cagar a todos.
Zarpado, loco, mirá que no se come ninguna el Monkey. Sound, o el juego del miedo para los amigos. Si bien me encantaba de chico y me recontrapudrió porque sacaron 10 películas, pero las primeras son muy buenas. Género gore y el muñeco este de mierda me hizo flashear muchísimo cuando era pendejo, así que nada, acá la dejo. ¡Quieto! El teléfono negro, película relativamente nueva, bastante rara, basada en hechos reales, turbia y particular, pero me gustó mucho, la verdad, se las recomiendo. Se trata de un chico que es secuestrado por un asesino, básicamente lo encierra en el sótano donde hay un teléfono desconectado, viejo, que empieza a sonar y empieza a escuchar voces de las víctimas anteriores del asesino que lo ayudan a básicamente salir de ahí. Buena película, bastante buena, me sorprendió. El Exorcista, a ver, no hay mucho más que decir de esta película. Película súper icónica, considerada de las mejores de todos los tiempos de la película de terror. Nada, espectacular esta película, muy buena, icónica, 1973 la película, la hizo Jesucristo también a esta. Excelente película, cuando la vi de chico me dio cagazo, la vi de grande me dio cagazo, la parte que la pendeja gira la cabeza es muy turbia y también la parte que baja de las escaleras al revés, no, excelente, muy buena película, la verdad. Posesión Infernal, El Despertar o Evil Dead Rise. En el video anterior recomendé la 1 de esta porque bueno, a mí personalmente la de la cabaña me parece mucho mejor, pero bueno, esta la verdad también está bastante buena, no está tan buena como la primera, pero zafa, está buena. Se trata también como la primera de un libro que básicamente lo leen y desatan, bueno, básicamente bichos que se te meten adentro y te poseen y empezás a repartir milanesazos para todos lados. Muy buena película, la recomiendo. La Ouija, se trata de un grupo de amigos que ya saben, la típica, juegan a la Ouija, terminan por contactar a una amiga fallecida, pero terminan involucrando a otra presencia. Bueno, esta película, literalmente el título ya te dice la trama, se trata de que juegan con la tabla Ouija, contactan a una persona que no está, al final terminan contactando cualquier otra cosa. Típica película de terror de fantasmas, es muy predecible, pero cumple, qué sé yo, no hay mucho más. Megan, película sobre una ingeniera que crea una muñeca con inteligencia artificial para cuidar a su sobrina, que después la muñeca de mierda se pudre todo y empieza a ser tremendo quilombo. Pensé que iba a ser una cagada, una típica película de tipo Chucky pero más barata, pero me gustó, qué sé yo, genera tensión, algo de miedo y te dan ganas cada 2 segundos de que hagan cagar a esa puta muñeca de mierda. Recomendada. Rec, película española de cámara en mano, esta es muy famosa, de hecho de las más famosas de este top, considerada por muchos como la mejor película de España de todos los tiempos, no sé si para tanto la verdad, a mí me gustó, pero hasta ahí. La vi una sola vez, está muy pero muy quemada ya, por eso la dejo acá. Se trata de una reportera que entra a un edificio con los bomberos y queda atrapada en medio de un brote de zombies, media falopa, pero ahí queda. La película se vuelve muy tétrica porque está grabada en mano y parece literalmente que un camarógrafo lo haya grabado en tiempo real. Está muy bien hecha, así que creo que más que la idea es básicamente la forma en la que está hecha la que te sorprende. Así que nada, ahí la dejo. Muy buena película. ¡Qué linda que está la noche! ¡Qué linda noche! No respires, película ultra original. El que la vio lo entiende. Trata de unos chicos que entran a robarle a un viejo ciego pensando que va a ser muy fácil, pero literalmente el tipo está preparado para la guerra. Terminan atrapados en la casa donde el tipo resulta ser un psicópata, básicamente. El tipo estuvo en la guerra, así que nada, está re loquito y los hace cagar a todos uno por uno. Bueno, ahora vamos con las películas que son muy buenas y son poco conocidas o no tan conocidas. Este es el listado que a mí más me gusta porque bueno, acá es donde sorprende, ¿no? Así que nada, vamos ahí. Maligno. Se trata de una mujer que tiene visiones de asesinatos y descubre que están conectados con un oscuro secreto que tenía de su infancia, o sea, la mina estaba repatinada desde la infancia, y bueno, es algo que vive dentro de su cabeza de una forma muy literal. Esta película me sorprendió y es muy suspensiva, pero está buena, vale la pena. Si te cuento más te la cago, así que te recomiendo verla, que la verdad es muy buena, recomendada. Cuando las luces se apagan, o Lights Out, se trata básicamente de una entidad que aparece solo en la oscuridad y aterroriza a una familia, obligándolos a mantenerse siempre en la luz para sobrevivir. Esta película es ideal para cuando estás aburrido con tu pareja o alguien y querés ver una película olvidable pero entretenida, bueno, y que dé miedo, bueno, es esta película. La película lo tiene todo. Screamers, una madre re loca, una hija rebelde y un pibe fachero medio pelotudo que se deja boludear por la piba porque está full pajín. ¿Qué vas a hacer con solo un calcetín? ¿Es un sí? No, ya lárgate, tengo trabajo mañana. Por Dios, qué tipo boludo. Un boludo, Dios mío. La parte que más cagazo me da es cuando ella está en el sótano y ahí aparece la fea de mierda esta como un screamer. Que lo sabía,
era obvio, tío. Verónica, película basada en hechos reales de una chica que juega a la ouija con sus amigas y termina siendo acosada por una entidad demoníaca en su casa. Y ya con ese resumen que te acabo de dar de la trama, ya más o menos te puedes dar una idea de que no puede fallar. Miedo te va a dar seguro, boludo, no puede fallar. La película es española, muy buena. Esta la verdad que sí da bastante cagazo. Les recomiendo que la miren con expectativas bajas porque sorprende. Literalmente es de esas películas que la mirás sin expectativa y terminás meando en una botella en tu pieza porque no querés salir al baño. Muy buena, te la recomiendo. Me gusta. Maleficio o Incantation, no sé cómo mierda se pronuncia. Se trata de una madre que intenta romper una maldición que afecta a su hija después de haber profanado un ritual religioso prohibido en un viaje. Esta película me la recomendaron en el video anterior y la verdad que le tenía mucho prejuicio de mirarla porque primero porque estuvo en Netflix mucho tiempo y yo las películas de Netflix me parecen muy malas, y segundo porque es de Taiwán y yo tenía prejuicio porque digo, de Taiwán una película buena de terror raro, y me terminó encantando. Muy buena, tiene muy buenos screamers, muy buenos sustos, muy tétrica. Se la recomiendo, da cagazo. Siempre me ha hecho feliz que Dodo me diga papá. Nah, está re loco, amigo. Malasaña 32. Esta básicamente se trata de una familia que se muda a una casa en Madrid de los años 70, bastante vieja, pero bueno, parece que el lugar está todo endemoniado y empiezan a aparecer cosas raras. Tiene muchos sustos seguidos, así uno atrás de otro, tiquitaca, tiquitaca. De verdad, tiene demasiados sustos seguidos. El final me parece una bosta, la verdad, no me gusta para nada el final, pero bueno, zafa. Muy buena película, se las recomiendo. Creo que hablas Chupa la pija de la luna, puede ser quien quiera, hermano. La abuela, otra película española que se trata de una modelo que regresa a cuidar a su abuela que está enferma y empieza a notar cosas muy raras. La vieja se empieza a portar raro hasta que empieza a descubrir que la abuela no es lo que parece. Película que me fascinó y me pareció hasta una obra de arte, te digo, mira lo que te digo, Puteé a la vieja de mierda esta toda la película y logró aflojarme un poco el gomín, así que nada, te la recomiendo. ¡Abuela, la concha de tu madre! El descenso. Se trata de un grupo de mujeres que van a explorar una cueva y quedan atrapadas bajo tierra y descubren que hay básicamente criaturas que son ciegas y calvas. Nunca confíes en un pelado, y menos en una cueva. ¿Sabes a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Que le gusta comer carne humana, lo que son carnívoros básicamente. Lo empiezan a cazar uno a uno, nada. La vi de chico esta película, es una película bajo presupuesto, no muy conocida. Quedó como medio en el olvido. Les recomiendo darle una oportunidad por la originalidad más que nada, ya que está bastante bien. Estos hijos de puta dan cagazo. Es una película bajo presupuesto, pero vale la pena mirarla. It Follows. Básicamente se trata de que una chica tiene relaciones con un chico y por culpa de esas relaciones el chico le transmite una entidad que la persigue y la quiere matar. Lo único que tiene que hacer es escaparse porque la entidad la persigue con una forma humana que puede ser cualquier cosa. Literalmente puede ser cualquier persona. Aparecen viejos en bolas ahí de la nada, a mirarla de la nada, la acechan. Da un cagazo como más... Es un cagazo más tétrico. Es muy rara la película, pero está buena la verdad. Muy original. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y por último, Madre Oscura. Se trata de un adolescente que descubre que una bruja antigua ha poseído a la madre de la vecina y bueno, está haciendo desaparecer a los nenes de todo el vecindario, ¿no? Esta la vi hace muy poquito y está bastante buena, muy bajo presupuesto también, y es una película que te sorprende, boludo. Muy buena película. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Y nada más, estas son las películas que me acuerdo ahora mientras hacía el guión y que no están en el listado del video anterior. Si alguno se acuerda de alguna y me quiere recomendar alguna para verla y ponerla en el próximo video, si es que hay un próximo video, lo pueden poner acá abajo. Un saludo para estos muñecos que están por acá, muchas gracias por bancar, muchísimas gracias por el apoyo. Si quieren relojes económicos ya saben, link en la descripción. Y nada, eso, síganme en Instagram, síganme en Kik, por favor, que seguramente arrancaré a hacer streams ahí dentro de poco. Así que nada, me paso a retirar, me voy a ir a la mierda, no me puede, che. Besitos en la cola, muchachos. Evita tocarte. ¡Ay, coño de su madre! Mamá. ¿Quién es ella? La concha de la loca. Dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Y pues, entonces voy a mi casa para ver esta película que tú me has vendido y no tiene subtítulos y está traducida al español de España, huevón. Al español de España, huevón.